Imagina un mundo dividido en dos potencias que no se atrevieron a enfrentarse directamente, pero que estaban dispuestas a destruir el planeta por sus ideas. Pero esta es la historia de la Guerra Fría. Todo comenzó al terminar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron de ser aliados a enemigos. Sus diferencias eran claras. Uno defendía el capitalismo y el otro el comunismo. La desconfianza, el deseo de poder y la división de Europa encendieron la tensión. Y así fue como comenzó la Guerra Fría. Una lucha sin balas, pero llena de amenazas y espionaje y miedo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida. Alemania fue separada en 4 zonas: estadounidense, británica, francesa y soviética. Pronto las diferencias entre los aliados occidentales y la Unión Soviética se volvieron más fuertes. En 1949, las zonas occidentales se unieron y formaron la República Federal de Alemania, bajo la influencia capitalista. En respuesta, la zona soviética se convirtió en República Democrática Alemana, bajo el control comunista. Así nació el telón de acero, que dividió Europa en 2 bloques: el occidental capitalista y el oriental comunista. En 1949, Estados Unidos y sus aliados formaron la OTAN, Organizada del Trabajo del Atlántico Norte, una alianza militar para protegerse del comunismo. En 1955, como respuesta a la Unión Soviética, se creó el Pacto de Varsovia, una alianza militar entre los países comunistas de Europa del Este. Con 2 Alemanias, 2 Europas y 2 alianzas militares opuestas, el mundo quedó oficialmente dividido. La Guerra Fría ya estaba en marcha. En 1950, Corea se dividía en 2: el norte comunista y el sur capitalista. Cuando Corea del Norte invadió al sur, comenzó una guerra. Estados Unidos y sus aliados apoyaron a Corea del Sur, mientras que China y la Unión Soviética respaldaron a Corea del Norte. La guerra terminó en 1953, sin un vencedor claro, con la península aún dividida y una tensión que persiste hasta hoy. En 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear cuando la Unión Soviética instaló misiles en Cuba, muy cercanos a Estados Unidos. El presidente Kennedy exigió su retirada y decretó un bloqueo naval. Tras 13 días de tensión extrema, la URSS retiró los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba y retirara sus misiles de Turquía. Fue el momento más peligroso de la Guerra Fría, cuando el mundo casi desaparece en una guerra nuclear.
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron para fabricar más y mejores armas nucleares. Esta carrera armamentística generó un miedo mundial, porque ambos podían destruirse varias veces con bombas atómicas. La amenaza constante de un ataque nuclear afectó a toda la sociedad, desde el gobierno hasta personas comunes. Aunque nunca usaron estas armas entre ellos, el temor a una guerra total marcó la época. Tras estar al borde de una guerra nuclear, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaron reducir tensiones. Se firmaron acuerdos como el Teléfono Rojo, una línea directa entre Washington y Moscú, y el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares en 1963. Ambas potencias siguieron compitiendo, pero en otros campos. Comenzó la carrera espacial en 1959. Estados Unidos llegó a la Luna, lo que fue una gran victoria simbólica en esa rivalidad. Aunque evitaron enfrentamientos directos, continuaron las guerras por influencia en países tercermundo, como Vietnam, África y América Latina. Cada potencia apoyaba gobiernos o guerrillas afines de su ideología. En los años 70 se indicó una etapa llamada detente, con negociaciones como los tratados del SALT I y SALT II para limitar armas nucleares. En los 80, con Ronald Reagan en Estados Unidos, regresó un discurso más agresivo contra la Unión Soviética, pero también se preparó el terreno para finalizar la guerra. El muro de Berlín fue una barrera construida en 1961 para separar Berlín Oriental y Berlín Occidental, y fue derribado el 9 de noviembre de 1989, marcando el fin de la Guerra Fría. El muro también separaba la República Democrática de Alemania de Berlín Occidental, que era parte de Alemania Occidental. El muro de Berlín fue construido para impedir que la gente de Alemania Oriental migrara a Alemania Occidental a través de Berlín, que en ese momento era una zona de acceso libre. Entre ambos países, el muro tenía una longitud de 43 metros en la ciudad y longitud de 1.011.900 kilómetros para instalaciones fronterizas que separaban Berlín Occidental del resto de Alemania Oriental. El muro estaba equipado con torres de vigilancia, proyectores y alambre de púas, y estaba patrullando por guardias fronterizos. Muchas personas intentaron cruzar el muro y muchos murieron en el intento. La caída del muro de Berlín fue un evento histórico significativo que marcó el fin de la Guerra Fría y el comienzo de la reunificación alemana. Después de la caída del tramo de muro se conoce como Eatzside-Gallery, se convirtió en la galería al aire libre más larga del mundo, adornada con murallas pintadas por artistas.
El fin de la Guerra Fría resultó en la disolución de la Unión Soviética y la consolidación y Estados Unidos como la única superpotencia mundial. Esto significó el derrumbe del consumismo en Europa del Este y el fin del Pacto de Varsovia, con muchos países ingresando a la OTAN. Después de casi 50 años de tensión, miedo, competencia, la Guerra Fría finalmente llegó a su fin. La caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, marcaron un nuevo comienzo para el mundo. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? La Guerra Fría nos enseñó que el poder sin diálogo puede dividir al mundo, que el miedo puede paralizar a las sociedades y que la desconfianza puede convertirse en conflictos peligrosos. Hoy vivimos en un mundo diferente, pero las lecciones de la Guerra Fría siguen vigentes. Nos recuerdan la importancia de construir puentes, no muros, y buscar siempre la paz a través del enfrentamiento y las cooperaciones. Ahora te toca a ti. Reflexiona sobre la historia. Cuestiona lo que te cuentan y trabaja por un futuro donde las diferencias no dividan, sino que enriquezcan a la humanidad.